Gracias, Padre. Ciertamente tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Padre preciosísimo, Señor, queremos siempre ser un pueblo que confía en tu misericordia, Señor, en tu plan, en tu propósito, en tu corazón bondadoso y tierno. Padre, gracias, Señor, por tenernos otra vez en este lugar, Señor, y que busquemos tu rostro, Padre, y que podamos acudir a ti, Señor, con amor y con esperanza, Señor. Padre amado, bendito seas y digno eres de ser alabado siempre, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Sentémonos, amados. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, estamos iniciando un año nuevo, ¿verdad, hermanos? Un año, y en la época en que empezamos un nuevo año, normalmente nos ponemos propósitos, tenemos ideas respecto a lo que viene, pero nosotros debemos saber de que lo que importa es que este año terminemos bien con el Señor, agradándolo a Él. Eso es lo único que importa. Tal vez algunos han oído hablar del instituto, ¿cómo se llama? Instituto Bíblico Moody. Instituto Bíblico Moody. Es famoso ese instituto, ¿verdad? Ustedes recuerdan, decíamos Moody también. Hermanos, estaba un joven llegando a estudiar ese instituto, era un hombre de Dios que se esforzaba mucho. Y así como sucede allá en el instituto de Guatemala, muchos estudian en la mañana y en la tarde, trabajan ya sea dentro del instituto o fuera en algún lado para mantener sus estudios, ¿verdad? Como sea. Y hermanos, este joven lo hacía así. Entonces él se esforzaba en su vida, él estaba tratando de hacer lo mejor, estaba bien con el Señor, y en la tarde él trabajaba en un lugar, y en ese lugar había otro joven, pero el otro joven definitivamente no quería nada con el Señor. Y usted se topaba una vez con alguien así, ¿verdad? Es una situación difícil. Pero este joven le hablaba al Señor, y una vez le dijo: mira, tienes que tomar en serio tu salvación, porque si uno no toma en serio la salvación, vas a ir muy mal. Y el hombre se metió la mano a la bolsa y sacó un montón de billetes, así. Le dijo: media vez yo tenga esta salvación, no hay problema, le dijo. Y se rió de él. A las 2 horas estaban cargando una cosa y se cayó la cosa y los dos murieron, los dos fallecieron. En el caso del joven estudiante del Instituto Bíblico, sin duda alguna, fue un cambio preciosísimo para su vida, porque partió para estar con el Señor eternamente. El otro hombre, hermanos, terrible, todos recordaban lo que él había hecho. Hermanos, terminó muy mal su vida. Es importante y es clave que nosotros, sin duda alguna, meditemos en ese asunto, que nuestra vida sea entregada absoluta, completa y totalmente a nuestro Dios. Y como decíamos la vez pasada, hay una lista, pero lo primero de la lista es al Señor, tu Dios, ¿verdad? Lo primero, a Él darle el primer lugar. Él es el que manda, el que gobierna, y Él es nuestro Padre. Lo que Él decida es lo bueno. Y dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, absolutamente todas las demás cosas os serán añadidas. Y hermanos, eso suena así como muy lejano, pero ahí en esa esquinita, ahí nomás, había un grupo de hermanos que cuando nosotros acabábamos de llegar, ellos tenían una iglesita ahí también, y eran misioneros y se esforzaban, nosotros los conocimos. Y había unos jóvenes que estaban ahí, y una ocasión nos contaron la historia. Allá arriba, a una cuadra de distancia aquí,
las dos jóvenes le estaban dando a otra señorita la palabra de Dios, y esa señorita se burló. Le dijo, eso es para viejos, cuando ya sea viejo yo me... Y hermanos, ellos se sintieron conmovidos por la situación, ¿verdad? Fueron tocadas, pero inmediatamente la vieron caminando y a los 50 metros la atropelló un carro y murió. Eso era la última oportunidad que Dios le estaba dando a esa persona, igual que a ese hombre con Uri. Hermanos, si usted siente alguna vez darle la palabra a alguien, désela. ¿Ok? Désela. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es dar la palabra a como podamos, a quien se pueda. Algunos dirán sí, otros dirán no. Y hermanos, pero nuestra responsabilidad habrá terminado. ¿Entienden? Tenemos que dar la palabra de Dios. Hermanos, el libro de Mateo, capítulo 6, en el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada año o cada día su propio mal. Amén. Entonces el Señor aquí dio el capítulo 6, es el capítulo bien famoso, desde el capítulo 5 en adelante, las bienaventuranzas, hermanos, uno de los más conocidos de la palabra. Y el Señor nos termina diciendo eso en el capítulo 6, ayudándonos. Y ahí mismo el Señor, hermanos, nos da otros consejos. Miremos en el 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cualquier cosa que hacemos bien y hacemos con misericordia, hacemos con bondad, Dios la ve como una justicia, lo ve el Señor. Es algo justo ser bueno. Y dice el Señor que no debemos hacerlo para que los demás vean, sino para que hacerlo por la voluntad, haciendo lo que Dios quiere, hermanos, porque dice, si no, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, una de las cosas aquí que queremos meditar, hermanos, es el asunto sobre el hacer las cosas en secreto. El Señor en el del 6 del 1 al 5 nos dice que cuando demos en secreto. En el 6 del 6 al 15 nos dice que debemos orar y encontrarnos con nuestro Padre. Dice, leámoslo desde el capítulo desde el verso 6, el verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, entonces cuando oramos, el Señor dice que también debemos hacerlo en secreto. Pero la idea aquí es, no está diciendo el Señor que no debemos orar en la iglesia, que no debemos clamar. Sí hay que hacer eso, ¿entienden? Lo que Dios está tratando aquí es la actitud de corazón. O sea, en el verso 6:5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es cierto, digo, que ya tienen su recompensa. Todavía sucede, hermanos, andan en las calles y se ponen a gritar o a hacer algo ahí como orando, digamos, y oran por la gente y hasta les cobran por orar. O sea, es terrible, es increíble. Entonces, hermanos, mas tú cuando ores, hermanos, entra
en tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que está en secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, hermano, ¿qué es lo que Dios está hablando aquí? Él lo que quiere es comunión. Comunión. ¿Entienden, hermanos? Las religiones, una bien conocida, hasta tienen cositas que tienen que ir tocando mientras están orando una vez y después otra cosita, otra vez, y cosas, y dicen lo mismo, repiten y repiten. ¿Entienden, hermanos? Cuando Dios lo que quiere es solo un corazón que verdaderamente lo trate de encontrar con todo su ser, algo simple y sencillo, pero genuino. ¿Entendemos, hermanos? O sea, ¿se acuerdan? ¿Cree usted que Dios escucha nuestro corazón aún en los secretos, hermanos? Ay, hermanos, llega el Señor a la casa de Abraham, ¿recuerdan? Y ahí llega, Abraham se pone feliz porque reconoce que Dios mismo llegó en persona a su casa, con ángeles, ¿usted recuerda? Y ahí, hermanos, él le sirve un gran banquete al Señor y él quiere hacerlo mejor porque es el Señor, es nuestro Dios, y él, lo más que podía, él lo quería dar. ¿Entienden, hermanos? Y ahí el Señor le hace una promesa. Le dice que va a tener un hijo, que Sara va a dar a luz un hijo. Y Sara, hermanos, se rió. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Y recuerda lo que dijo, ella siendo ya tan vieja, ¿cómo es que voy a poder dar a luz un hijo? Hermanos, Dios escucha nuestros pensamientos. ¿Oyeron eso? Dios escucha nuestros pensamientos, Él sabe bien, pero tenemos que tener cuidado porque de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Amén, hermano. Por eso es bien importante cuidar nuestros pensamientos allá adentro, estar con Dios, hablando con Dios, y si algo va mal en el corazón, pedirle allí perdón a Dios. Señor, perdón. Ok, Dios está en lo secreto. Cuando somos hijos de Dios, Él está oyendo, pendiente de todo. Amén. Y en vez de vernos apartarnos de Cristo, hay problema, ahí pecamos de una vez. ¿Comprenden eso, hermanos? Entonces, el Señor lo que nos está llamando con esto que estamos platicando es una comunión más genuina, porque ustedes han oído ese mensaje 500,000 veces, quizás un montón de veces. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero lo que Dios quiere es, Él ve el corazón, Él sabe, Él entiende el corazón. Hermanos, algunos de los clamores que tal vez hemos tenido, ha sido un momento crítico y usted voltea su ojo al Señor y dice, Señor, tal vez no lo dijo con voz, pero lo clamó en su corazón y el Señor lo oyó. ¿Cuántos han tenido esa experiencia, hermanos? Sí. Yo les pregunto porque yo sé que es algo que pasamos por ahí y no lo debemos tomar a la ligera. Amén. De Dios sí, o sea, Dios no quiere que estemos haciendo ruido ni con nuestros pensamientos siquiera, sino que cuando nos volteemos a Él, que sí queramos verlo, sí queramos hablar de Él y saber que Él sí es mi papá. Amén, hermano. Es mi papá y es el papá de ustedes también. Y el Señor es el Padre nuestro. ¿Entienden? Tenemos que tener una comunión de hablarle a Él y confiar en Él. Fíjense que qué tremendo Abraham, amigo de Dios. Amén. Dios podía llegar a comer a su casa. ¿Cuántos les gustaría alguna vez que el Señor hiciera eso? ¿Verdad? El Señor sí. Dios quiere tener ese tipo de comunión así de profunda como nosotros. Pero ¿y qué tal si Dios ya lo ha hecho y no nos hemos enterado que era el Señor? ¿Entienden, hermanos? O sea, Dios es Dios. No podemos decir Dios es así. No, Dios es el Todopoderoso y Él hace las cosas como Él quiere. Por eso, hermanos, también cuando alguien nos visite, asegúrense ustedes que lo hagan sentir bien aquí en la iglesia. ¿Entienden? O sea, que le hablen y todo, porque, hermanos, es un asunto clave. Es un asunto clave. Hay personas que uno a veces se concentra en nosotros, el grupo que somos,
nos amamos, nos conocemos, platicamos, y a veces ni platicamos con todo porque el tiempo está corriendo, etc. Pero a veces llegó alguien y ni nos fijamos que llegó, ¿me entienden? Pero lleguemos, y no es de abrumarlo tampoco, pero al menos saludar, ¿me entienden? O sea, tienes que hablar 15 minutos conmigo y también con fulano. No es así. Una muestra de aprecio y de cariño. ¿Entienden, hermanos? ¿En cuántos les ha pasado alguna vez en su vida que han llegado a algún lugar? Tal vez pensamos en una tienda, en algún lugar, y ustedes llegan y están ahí, y los de la tienda andan con mal humor. Y ustedes están esperando ahí, y nada. Y ustedes dicen, mejor me voy, o ya no vuelvo. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Verdad? Pero imagínense, Dios a veces puede traer una persona a la que ama, con su corazón. Una oveja perdida, o tal vez no es perdido, tal vez alguien que va adelante de todos nosotros. Entonces que reciba el amor y la bendición de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Hoy cantábamos Espíritu de Dios, escudriña mi corazón. Eso es lo que estamos hablando ahorita. ¿Ok? Tanto en lo que damos como lo que hacemos. Dice, no os hagáis pues semejante a ellos, que dice que los gentiles por su palabrería creen que van a ser oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, está hablando de sus hijos, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Se acuerdan de la agenda? 2 semanas antes de que yo me pusiera a pedirlo ahí, el Señor ya la tenía, ya había hecho que la hermanita comprara y nos la trajera después. El Señor sabe, hoy, la necesidad de usted, el Señor ya la conoce. ¿Me entienden? Y también sabe la de la mañana, la de pasado. ¿Ok? Entonces dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le repidáis. Vosotros pues os veis así, y está el Padre nuestro, bien precioso, ya lo hemos visto, hermanos. Pero dice, ahora en el verso 16, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Y dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿verdad? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en secreto, dice, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice, hay 3 cosas de secreto. Díganme ustedes cuáles fueron las 3 cosas que el Señor dijo en secreto. ¿Ah? Dar, cuando damos, y se está hablando de dar limosnas, ¿entiende eso? Para ayudar a la gente en la calle, etcétera, cualquier cosa así. ¿Y qué otra cosa? Orar, ¿verdad? Orar. Y nuevamente se lo repito, no es que no estemos aquí, que no vamos a clamar aquí, no, aquí podemos clamar si estamos en casa todos y nuestro Padre viene, ¿me entienden? Pero estamos hablando de, lo que está tratando es que no vamos a estar en un bus orando en voz alta, grito, ¿me entienden lo que quiero decir? El Señor quiere ver el corazón, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Ayunar. 3 cosas en secreto, ¿verdad? O sea, hermanos, Dios quiere que esas 3 cosas nos acercan a Dios. ¿Entendemos? ¿Se dan cuenta de eso? Las 3 cosas. Y son secretas. Nuestro Dios en lo secreto mora. ¿Entienden? Y Él quiere una comunión en lo profundo con nosotros. Es un asunto claro. Y Dios es bueno, no son como los padres de nuestra tierra, ¿no, hermanos? ¿Saben que yo me enteré de una historia pasó hace muchos años? Allá en Estados Unidos, ¿cuántos conocen el Niágara? ¿No han ido las cataratas? ¿No? Yo nunca he ido por ahí, ni voy a ir, creo yo. Pero unas cataratas enormes, dicen que son enormes, poderosas. Me imagino el sonido que hace el agua. Yo no sé, debe ser bonito verla, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos,
A veces los padres actúan mal, ¿entiendes? Le voy a contar esta historia porque ahí está registrado lo que pasó. En un punto de ahí los padres escribieron para enseñarle a otros padres que nunca hagan eso. Y ese padre jugaba con sus hijas, y empezó a hacer como que tiraba a una criatura a la catarata. Y la criatura aterrada, pero aterrada, se libró del padre, o sea, se zafó de las manos por el miedo y se cayó a la catarata. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Ahora, él quizá, también en su corazón jamás hubiese querido hacer eso, ¿me entienden? Pero hay un problema que tenemos los seres humanos en esa edad. ¿Entienden, hermanos? Cualquiera de nosotros hace una locura como esa si Dios no tiene misericordia de nosotros. Y hermano, eso quedó registrado. ¿Para qué? Para que otros padres nunca vuelvan a hacer eso. No lo hagan nunca. ¿Entienden? Ahora, esos son los padres de esta tierra. Hacemos cosas incorrectas. ¿Entienden? Pero nuestro Padre Celestial, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén, hermanos. Él siempre quiere. Tal vez nosotros queremos tirarnos al agua y queremos tirarnos al Niágara, y el Señor nos tiene que dar un tanto quieto. ¿Entienden, hermanos? Queremos salirnos con nuestra idea, nuestro pensamiento, y el Señor sabe que esto es caer en el infierno, esto es caer en el Niágara. El Señor dice: no, hijo, nos tiene que dar una buena reprimenda. Y el Señor dice que a sus hijos Dios les dará. Amén, hermano. ¿Se dan cuenta que hasta eso es bendición para nuestra vida, hermanos? Qué precioso Dios que tenemos. Por eso debemos estar siempre de acuerdo con Él. Y eso cada vez se oye más en mi corazón. Tenemos que oír a Dios. Tenemos que escuchar. Hermanos, Isaías 50. El libro 50 de la Biblia es Filipenses, el libro 50. Cada capítulo del libro de Isaías, los 66 capítulos, van de acuerdo con los 66 libros de la Biblia. Hermanos, pero en el capítulo 50, que tiene que ver con Filipenses, hermanos, dice en el verso 54, Jehová el Señor, está hablando el Señor Jesús, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Pero escuchen, hermano, despertará mañana tras mañana. ¿Despertará qué? Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuántos necesitamos que Dios despierte nuestro oído mañana tras mañana, hermanos? ¿Se dan cuenta qué tremendo? Aquí está hablando el Señor Jesús. Lo vamos a ver. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Miren, hermanos, lo que está hablando, porque es el Señor Jesús el que está hablando ahí. ¿Se dan cuenta? Pero miren, el Señor, ¿por qué puso el Señor esto ahí? Miren lo que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Si nosotros sabemos, es cierto. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entendemos, hermanos, yo lo que veo ahí es una bondad de Dios, una misericordia, una humildad de Él para decirnos: yo también necesitaba que mi vida estuviera abierta mañana tras mañana. Y todos nosotros necesitamos ese oído abierto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo eso. Esa es la importancia de la genuinidad, de hablarle a Dios en serio. ¿Entienden? No hacer ruido, ¿no? De veras. Y ese es un asunto entre Él y nosotros. Cada uno la tiene con el Señor. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ahí hay una situación
que es tan importante, porque yo, por ejemplo, Dios sabe cómo le habla a cada uno, ¿entienden? O sea, yo recuerdo a mi hermana, el Señor le habló audiblemente, le dijo ciertas cosas que después se cumplieron. A mi mamá también. ¿Cuántos sintieron el temblor de hoy? ¿Verdad? A las 5.3. 5.3 fue la, ¿verdad? Bueno, yo les conté la historia de mi mamá. Dios le habló audiblemente, ella no podía caminar, tenía que bajar de un nivel para abajo, y el Señor le habló audiblemente, le dijo: grandes sismos vienen. Y ella empezó a bajarse porque sabía que Dios le había hablado, y venía y ni podía caminar, y en eso empieza el sismo allá. Eso le pasó en los Estados Unidos, y llegó mi sobrino a tiempo. Qué casualidad, llegó a tiempo para abrazarlo, para que no se golpeara, porque se podía volver a quedar. Dios le habla a cada quien como Él quiere. Él sabe qué hace con cada vida. ¿Entendemos, hermanos? Él sabe. El Señor, el viento, el Espíritu Santo nos guía de una manera o de otra, y a veces sencillamente lo único que pasa es que nos da paz en un asunto. ¿Cuántos han pasado ahí, hermanos? ¿Sienten paz en esta situación? Parece que no, pero siento paz. Entonces vamos por ahí. Amén, hermanos. Es urgente que oigamos al Señor, y Él sabe cómo Él nos quiere hablar, hermanos. Es importante. Dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. Y miren la respuesta: y yo no fui rebelde. Yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Hermanos, es tremendo. Sabe que en otro verso ahí la Biblia dice que Él a su pueblo en el fin de los tiempos no les abrió el oído porque sabía que iban a ser rebeldes. ¿Ves? Pero después les abrió, hasta después de cierto periodo les abrió el oído, pero dice: no habían antes tu oído, porque sabía que iban a ser rebeldes. El Señor sabe y nos conoce. ¿Cómo vamos a responder? Si tenemos mala actitud, si no queremos hacer su voluntad, entonces Él no nos puede hablar. ¿Entienden, hermano? Por eso la importancia de querer oír a Dios, pero con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Amén, hermanos. Que de veras queramos hacer su voluntad. Hermanos, cuando empieza el año, mucha gente tiene ciertas ideas. Yo hace años les conté una historia y hoy la volví a leer por ahí, se las cuento de nuevo. Hermanos, de un chino que estaba en un barco. Empezó a hacerse así el barco, y él ya se iba a morir, y empezó a clamar para ser salvo, y dijo: si me salvas, te voy a dar 10 toros. ¿Recuerda eso? ¿Alguien recuerda? No se acuerda. El chino le dijo: si me salvas, te voy a dar 10 toros. Y se calmó todo. Y ahí va ahí. Después de un rato pensando: 10 toros. Eso es mucho. Dicen que después dijo: 10 cabras. 10 cabras le voy a dar. Sí. Siguió caminando. Cuando llegó a su casa, iba en camino y dijo: no, 10 cabras. 10 pollos, pero de los gordos. 10 pollos, pero de los gordos. Y así está. Pasó el tiempo. De repente dice: no, esos pollos están bien bonitos. No, 10 nueces le voy a dar. Y va y se corta 10 nueces. Se llevaba las nueces, ¿verdad? Y así. Cuando iba en camino, dice: compré estas nueces tan ricas. Y abrió una y se la comió. Qué deliciosa. Y abrió otra y otro. Y al final llegó con un montón de pedacitos de nueces a entregar. La actitud del corazón. ¿Entienden, hermanos? Esa es la historia de mucha gente al principio del año y sus anhelos para el futuro. Pero que no seamos los nuestros. Que nosotros queramos amar al Señor de verdad, genuinamente, y querer estar dispuestos hasta morir por hacer su voluntad.
No fui rebelde ni me volví atrás. Ahorita el Señor está dándole una lección a la humanidad que está con una persona allá en Venezuela. María Corina Machado. ¿Okay? ¿Saben lo que pasó hoy? Mañana se supone que va a recibir ella es la vicepresidenta electa. Mañana va a llegar el presidente que había tenido que huir porque si no lo iban a matar posiblemente. Y ella se estuvo escondiendo 131 días. Y hoy de repente apareció. Y cuando apareció, les habló, les dio el mensaje, y hoy a las 5 de la tarde iba a haber una gran reunión en todo el país para decirle que sí estamos de acuerdo que mañana le den la presidencia al ganador, que era el Mundo González se llama. Entonces él es el nuevo presidente, hay que darle el puesto. Pero el antiguo presidente otra vez no quiso, porque esta es la segunda vez que se repite eso. Antes le ganó otro, pero de todos modos no quiso y no lo dio. Entonces ahora viene la misma historia otra vuelta. Pero esta mujer, está dando una lección al mundo. Una es, hermanos, que ella tiene convicciones, porque su vida está en juego. Pero imagínate, ella está pensando en cosas del mundo y nosotros estamos pensando en cosas celestiales. Ella está pensando en una historia de un país allá en Venezuela. Ella quiere lo mejor para ese país, que bueno. Pero nosotros, el Señor nos dice nuevamente, una persona es un país a sus ojos. El más débil, el más pequeño, va a ser una nación fuerte y poderosa. Entonces debemos dar la palabra a la gente. Amén, hermanos. Y es bien curioso que la palabra Machado viene de Mashiach. Mashiach es Mesías. Entonces Dios está hablando, hermanos, y debemos orar por Venezuela, que no haya mortandad, que haya paz y que haya justicia. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos? Entonces Dios nos está avisando, pero también para que Dios abra nuestros ojos, ¿verdad, hermanos? Dice siempre en el verso 50, hermanos, ¿quién hay, en 50:10 de Isaías, quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Sea la voz de Cristo Jesús. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre. La palabra Shem, nombre, también significa carácter. ¿Entienden, hermanos? Confíe en el carácter de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, y de mi mano os vendréis en dolor, seréis sepultados. O sea, ¿qué sucede ahí? Hermano, la única luz que importa es la luz de Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos clamar al Señor que abra nuestro oído y ser guiados por Él. Si nos inventamos otra luz, va a ser un fracaso para nosotros. Cualquier otra cosa que nosotros inventemos no sirve para nada. ¿Entendemos, hermanos? Por eso es clave e importante que el resto de nuestra vida, no solo el año, sino el resto de nuestra vida, nosotros le roguemos al Señor que nos atraiga y que estemos cerquita de Él y que nos hable a nuestro oído, que nos dirija. ¿Cuántos le han dicho algo al Señor y el Señor les ha hablado directamente una frase, una palabra? ¿Verdad? Sí. Y eso, hermanos, queda impreso en el corazón. Ustedes saben, el Señor me lo dijo. Hermanos, porque la batalla está fuerte, hermanos. De pasan cosas de este tipo y del otro tipo y del otro tipo, y uno puede desanimarse. ¿Entienden, hermanos? Pero cuando no sabemos cómo está la cosa, dice que debemos confiar en el nombre de Jehová, en su carácter,
Él es Jehová, no es, ¿entendemos? Él es el amor infinito, la justicia infinita, la verdad infinita, la bondad infinita, la benevolencia infinita. Y no solo eso, es el poder infinito, la sabiduría infinita. Y es nuestro Padre. Podemos confiar en el nombre de Jehová. Con los hermanos platicábamos hace unos ratos. Manuel Bonilla. Sí, sobre Manuel Bonilla. ¿Alguien conoce a Manuel Bonilla hoy? Ah, sí, que bueno, me alegra mucho. Manuel Bonilla, para los que no sabían, es un pariente de la hermana de Olivera Alonso. ¿Sí? Claro. Ahora yo me enteré de eso porque los hermanos Alonso estuvieron con nosotros aquí en la casa, y fue algo bien precioso, unos días que los estuvimos aquí, fue algo bien lindo. Y durante esa época ellos nos contaron, el hermano Manuel Bonilla, imagínense que él es conocido en el ambiente cristiano por sus cantos, ¿verdad? Y hoy me enteré que desde los niños. Él es hermano, el papá fue el que estuvo. Bueno, él es hermano, qué bueno conmigo. Él es hermano de la hermana Olivera, ¿verdad? Pero el papá de él es el que estuvo aquí, el papá de Manuel Bonilla. Qué importante es, hermano, los padres para los hijos. Miren qué ejemplo. El padre vino aquí a Santana. Aquí estuvo dando la palabra por todos lados, se fue allá por la montaña a darle la palabra a unos, y por allá, y se fundó una iglesia en aquel lado. Y ella sabía el nombre del lugar. Y como nos dijo, dijimos, vamos a conocer la iglesia. Y fuimos, y cuando llegamos, encontramos al pastor. Y el pastor de ahí, hermanos, sabía muy bien la historia. Sí, el hermano, y ustedes, sí. Ahora fue algo muy hermoso, bien precioso. Pero yo veo la mano de Dios. O sea, ¿cómo es posible? Porque esa iglesia está trabajando, se están esforzando ellos, ¿me entienden? Están haciendo la obra de Dios. Pero ¿cuánto hace esto? Estamos hablando de más de 40 años. ¿Saben ni cuánto tiempo? ¿Me entienden? Porque pasó hace muchísimo, son los padres de él. Entonces, hermanos, debemos rogarle a Dios. Realmente no sé cuánto tiempo, pero debemos rogarle a Dios que seamos dirigidos por Él. Porque hasta la fecha hay fruto ahí. Hasta la fecha, yo no sé cuánto tiempo fue realmente. Pero miren, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude. Y hermano, y hay otra cosa. ¿Cuántos de aquí son imperfectos? ¿Verdad? Fíjense que en el capítulo 5 y 6 el Señor nos da los consejos, nos dice cómo vamos a sufrir, nos da la bienaventuranza. Pero cuando empieza el capítulo 7 dice, no juzguéis. Y nos da la razón. Para que no seáis juzgados. Porque si nosotros juzgamos, todos somos imperfectos. Amén, hermano. Aún el más perfecto de los hombres que han dado es imperfecto. Si no, pregúntenselo a Job. ¿Ok? Y sus amigos podían encontrar un montón de cosas sobre Job en su mente y corazón, porque solo Dios entiende la situación de cada vida. Pero si nosotros juzgamos a otros, el juicio viene sobre nosotros los juzgadores. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es mejor bendecir. Entonces ahí sí tiene que haber un cambio en el corazón, ¿verdad? Y si no entendemos algo, en vez de juzgar, orar por la persona en lo secreto, ¿verdad? Hermano, en lo que estamos hablando son asuntos súper claves, son de la vida diaria, pero son súper claves si queremos continuar la carrera bien y terminarla bien. ¿Entendemos eso, hermanos? Las pruebas de Dios, hermanos, Dios ha hecho muchas cosas para hablarnos. Le voy a contar la última historia, hermanos. Carlomagno. ¿Cuántos han oído hablar de Carlomagno? Hace 300 años encontraron su tumba embalsamado. Lo habían embalsamado y le habían puesto todas sus joyas, y ustedes se imaginan lleno de oro por todo lado, porque él había sido un gran conquistador y un montón de dinero tenía, joyas y todo. Y encontraron su tumba y lo encontraron él sentado en su trono, ¿verdad? Allí, así.
Lo único que su mano estaba así cerrada y señalando para un verso bíblico que estaba ahí escrito, y su dedo estaba así. ¿Sabe qué decía el verso bíblico, hermanos? Está en Marcos 8:36. Sería bueno que vayamos ahí. Marcos 8:36. Dice: ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará cada humano si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¡Qué tremendo! ¿Se imaginan lo que pasó? Quien lo enterró ahí era alguien que sabía la palabra de Dios. ¿De qué sirve que ganemos todo el mundo y que no tuvimos éxito en todito las cosas mundanas si nosotros perdemos al Señor? Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, que Dios nos ayude y nos muestre. Dios ha estado así a nuestro corazón este tiempo, ¿no es cierto, hermanos? Está hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, y debemos confiar que Él es bondadoso y clemente. Amén. Padre, queremos en esta noche, Señor, levantar nuestros ojos a ti, Señor, y confiar en tus bondades, Señor, confiar en tus misericordias, Señor, confiar en tu Santo Espíritu, Señor, que eres bondadoso, Señor. Tú te levantas a favor de nosotros, Señor Jesús, y haces bondades, Señor, y solo tú puedes hacerlo, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alaban y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos a ti, oh Señor. Alzaré mis manos a ti, Señor. Mis labios te alaban y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Aleluya, Padre. Tú todos los días, Padre, tocas en nuestra vida, en nuestro corazón. Que seamos del pueblo, Señor, que tiene un oído abierto, Señor. Padre, es un milagro para todos nosotros. Reconocemos nuestra carencia, nuestra incapacidad, Señor, nuestra necesidad. Padre, todo el año necesitaremos de ti, tu ayuda, tu auxilio, Señor, para que nos des la protección, la salud, Señor, los recursos. Todo el año te necesitaremos a ti para que nos des la paz, para que nos guardes de las batallas espirituales, para que nos libertes y nos sanes, Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por tu bondad que has mostrado siempre para nosotros. No queremos tener los ojos cerrados y los ojos necios, Señor, sino oyéndote a ti, Señor, y escuchándote a ti, Señor amado. Gracias, Señor Jesús.
Adolfo Lorenz era un cirujano de Austria-Viena. Hace como un siglo. Y fue uno de los primeros que extirpaban las hernias y el apéndice. ¿Cuántos saben lo grave que es tener apéndice, hermanos? Las hernias, ¿verdad que sí? Él fue uno de los primeros en Austria. Y dice que lo buscaba toda la gente, pero no podía atender a tanta gente. Entonces empezó a entrenar doctores aquí y allá, y viajaba por el mundo entrenando y enseñándoles cómo hacerlo. Y hermanos, era muy famoso. Y llegó a Estados Unidos para dar enseñanzas. Él estaba exhausto, él necesitaba ayuda él mismo. Y llegó a Estados Unidos y dice que un día decidió salir a caminar. Y cuando andaba caminando se vino un aguacero. Entonces él buscó una casita por ahí para recibir ayuda. Y llegó y tocó. Y la señora lo entreabrió y lo vio. La señora no sabía quién era. Y la señora le dice: mire, disculpe, pero no le podemos atender porque tenemos un gran problema ahorita y es una situación grave y no sabemos qué hacer. Usted perdone, pero no lo podemos atender, vaya a otro lado. Entonces él dijo: sí señora, no se preocupe. Y se bajó y se regresó. Total, se dio una super mojada. Andaba súper mojado, y en eso que llegaron a buscarlo, en ese tiempo todavía eran carruajes con su caballito. Lo llegaron, lo recogieron, lo llevaron al hotel. Él tenía que dar una enseñanza todavía, hermanos. Entonces hubo una reunión con otros doctores. Se fue él, se cambió lo más que pudo y llegó a la actividad. Para mientras, la mujer que le había dicho que se fuera, esa mujer abrió el periódico, y cuando abre el periódico, en primera plana está la foto de Adolfo Lorenz. En eso se da cuenta. Resulta que el problema que ella tenía era que su hija estaba grave del apéndice, gravísimo, y ella, a la única persona que lo podía ayudar, la única persona que le podía ayudar, no le quiso abrir la puerta y lo sacó. ¿Entienden, hermanos? Muchísima gente en este mundo le hablamos y cierra su oído y no pone atención. Pero que nosotros seamos distintos. El Señor Jesús dice: abría mi oído mañana tras mañana, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. O sea, hay relación. Que Dios abra nuestro oído y que le obedezcamos con todo amor y con buena actitud. Amén, hermanos. Dios les bendiga grandemente en este año 2. Amén. Nos vemos, hermanos.